Una de las historias de venganza más famosas jamás contadas es la de El Conde de Montecristo. No sé si alguno ha tenido la particularidad o la posibilidad de haberlo leído. Se trata o nos cuenta la vida de Edmundo Dantes, un hombre que era un capitán de un mercante que ya tenía prácticamente todo su futuro aparentemente asegurado con todo lo que se le había avecinado. Sin embargo, ese futuro brillante un día es aplacado, estaba a punto de casarse con el amor de su vida y por envidia y por muchas otras razones terminan otras personas confabulándolo para meterlo en prisión. 14 años duraría en prisión y duraría todo ese tiempo intentando vengarse de aquello que le han hecho daño. Le quitan su futuro, le quitan su amor, pasa en la oscuridad y la desesperación, pero un día escapa, encuentra un tesoro que no se imaginaba y con eso va a producirse y va a venir hacia los demás que le han hecho daño su venganza. Su objetivo en mente es vengarse de aquello que le han hecho daño. Cuando usted lee ese libro o usted se ve la película, usted también se mete en el personaje y en usted crece ese sentido, ese sentimiento de venganza. Sí, Edmundo, hazlo. Edmundo Dantes, logra tu cometido. Usa a toda esa gente que fue mala contigo y hazle daño también. Sentimos ese deseo de que Edmundo lo logre. Queremos que cada una de las personas que le hicieron daño reciban su merecido. Aplaudimos su venganza. Nos da una extraña satisfacción entre decir, esto yo no debería sentirlo como cristiano, pero me da como un fresquito. Gran parte de las personas, cuando ven que alguien que lo ha pisoteado le llega la oportunidad de desquite, les emociona tener esa clase de poder en sus manos. Gran parte de las personas piensan eso. Yo les pregunto a ustedes, hermano, no me asienta, piénselo usted para sus adentros. ¿Quién de los aquí presentes no es parte de ese grupo de quienes desean que la venganza sea ejecutada? ¿Quién de los aquí presentes no ha sentido cuando ha tenido el poder en sus manos el querer desquitársela? Si tan solo se volteara hoy la tajada, yo quedaría ahora del otro lado, yo me la desquitaría de ellos. ¿Quién no lo ha pensado? ¿Quién no ha pasado por su mente un sentimiento así? Algunos dicen, yo no me alegro del mal de otros, pero siento ese fresquito. Es un sentimiento de venganza ahí camuflado. No se crea que usted está siendo mucho más santo que otros. Eso es venganza ahí camuflada, ese fresquito que... pero por lo menos está sufriendo un poquito de lo que me hizo a mí sufrir. Hermanos, es que el mismo sentimiento está escondido, está ahí puesto como con una barrerita de algo, pero ahí está escondido. La historia del día de hoy, mis hermanos, va a mostrarnos algo así y en nosotros se va a despertar también ese mismo sentimiento. Vayamos a nuestras Biblias, abrámosla en Génesis 42 y leamos lo que nos tiene el texto que decir. Vamos a leerlo completo y luego estaré desarrollando el sermón a través de este pasaje. Nos dice así: viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿por qué se están mirando? Esta frase es interesante, ¿no? ¿Por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto, y añadió, desciendan allá y compren de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo, no sea que le suceda algo malo. Los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. El hambre había llegado a todo lugar y también en la tierra que el Señor les había prometido. Y José era el que mandaba en aquel país. Recuerden que él ha sido puesto prácticamente como el primer ministro, ese gobernador. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él rostro en tierra. Al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos. Y les habló duramente y les dijo, ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán para comprar alimento, le respondieron ellos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, ustedes son espías, han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. No, señor mío, le dijeron ellos, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados, tus siervos no son espías. Lo que hemos leído la historia sabremos que honrado, es sospechosa esa palabra ahí, ¿cierto? Honrados no tienen mucho de eso, pero ellos se ven así. Ahora bien, dice José por segunda vez, no,
sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra, les dijo. Pero ellos dijeron, tus siervos eran 2 hermanos, hijos del mismo padre, en la tierra de Canaán, y el menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no existe. Entonces José les dijo, es tal como les dije, ustedes son espías. Una tercera vez los acusa. En esto serán probados por vía de Faraón, que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. Envíen a uno de ustedes y que traiga a su hermano, mientras ustedes quedan presos, para que sean probadas sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes. Y si no, por vida de Faraón, ciertamente son espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia, bajo custodia por 3 días. José les dijo al tercer día, hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. Si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión. El resto de ustedes vayan, lleven grano para el hambre de sus casas y tráiganme a su hermano menor para que sus palabras sean verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén le respondió, ¿no les dije yo, no pequen contra el muchacho y no me escucharon? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos, y se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. Para aclarar un poco, lo que José tenía era un intérprete para dar a entender más su papel de que él está hablando en egipcio y el intérprete les habla a ellos en hebreo, y cuando ellos están hablando, pues como este no le está hablando a ellos, ellos dicen, no nos está entendiendo. Pero él evidentemente es un hebreo y entiende todo lo que ellos están diciendo, pero hacía ese papel de es un egipcio más. José, versículo 25, mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco y que les dieran provisiones para el camino, y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto mi dinero, y miren, está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón. Y temblando se decían el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Cuando llegaron a su padre, Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, no somos espías. Éramos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el hombre, el señor de aquel país, nos dijo, por esto sabré que son hombres honrados. Dejen uno de sus hermanos conmigo y tomen grano para el hambre de sus casas y márchense. Pero tráiganme a su hermano menor para que yo sepa que ustedes no son espías, sino hombres honrados. Les devolveré a su hermano y podrán comerciar en la tierra. Cuando vaciaron sus sacos, el atado del dinero de cada uno estaba en su saco, y al ver ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Y su padre Jacob les dijo, ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe, y Simeón ya no existe, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre, puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él me queda. Si algo malo le acontece en el viaje en que van, harán descender mis canas con dolor al Seol. Y este tema de Benjamín, si va o no va, nos quedará pendiente para nuestro próximo sermón. Pero hasta aquí tenemos nosotros en nuestro pasaje del día de hoy. José tiene allí en sus manos, hermanos, la venganza para con sus hermanos. La tiene allí, está servida, está puesta en su mesa. Nos muestra este encuentro entre hermanos, el cual esperaríamos un desenlace distinto. Si usted se leyera esta historia por primera vez, es muy probable que usted diga, sí, de papayita, ahí está, bien José, desquítatela. Usted estaría leyendo, usted estaría como con esa emoción allí. Vemos una oportunidad de venganza que no se aprovecha, sino que más bien se detiene. Y por eso el título de mi sermón es ese, una venganza contenida. Es una venganza que quiere salir, pero que está en tensión. Y al final gana el deseo por no sacar esa venganza. Gana la obediencia al Señor. Esa tensión entre el deseo de él de hacerlo y ese trato, como lo dice, ustedes son espías, y esa toda maraña que se inventa José para querer a ellos apresarlos y quizás de quitársela,
pero que termina ganando la batalla, el llamado a serle fiel al Señor, o el llamado a mostrar la gracia del Señor. Esa tensión, hermanos, también es parte de nuestra realidad. Sabemos que no deberíamos anhelar el vengarnos, sino más bien dejar todo al Señor, y sin embargo, en nosotros crece ese sentimiento de venganza. Me la hicieron, también la hago. El Señor nos llama a pagar el mal por bien, pero en nosotros se despierta eso. Y algunos, para suavizar el deseo de venganza, se recuerdan citas como la del Chavo del Ocho. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Y con eso vamos, no me puedo vengar porque me mata el alma y la envenena. Sin embargo, hermanos, cuando la ofensa es algo suave, usted puede tomar esa frase del Chavo del Ocho y le suena coherente. Pero cuando lo que le han hecho es algo terrible, similar a lo que le pasó a José, ese texto, esa declaración del Chavo no suena tan interesante. No suena tan que nosotros nos encomendemos a ella. Cuando el dolor o el daño que nos han causado es tan fuerte, no es una declaración esa que nos llene de satisfacción. Se siente como que cuando uno está triste le digan, no estés triste. Así se siente que le digan a uno, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, cuando usted está con deseos de hacerlo. Así que no simplemente puede ser que yo les venga a ustedes a decir, hermano, si usted siente venganza, no se vengue, porque eso no nos va a nosotros realmente dar el aliciente para poder mostrar la gracia. Mi intención no es solo decirte no te vengues, sino que algo mayor sea lo que te dé fortaleza. Este es el énfasis de mi sermón. No que nosotros llevemos este deseo de venganza, sino lo siguiente, que la venganza es contenida cuando la gracia es apreciada. Solamente si tú y yo apreciamos lo que hemos recibido por gracia, será el único mecanismo que tendremos para nosotros no vengarnos de aquellos que nos hacen el daño, sino que daremos gracia porque hemos recibido gracia. Por eso ahorita cuando cantábamos hacía el énfasis al terminar la canción. ¿Realmente tú has escuchado lo que has cantado? ¿Realmente ese hecho de saber que somos libres, el hecho de saber que su gracia es mayor, el hecho de saber que éramos terribles pecadores, pero que su gracia ha sido dada para librarnos de nuestros pecados? El hecho de saber eso nos debe llevar a nosotros, Señor, puedo perdonar a mi ofensor, porque tú me has perdonado una ofensa más grande, una ofensa mayor. José tiene en su poder la venganza, pero por valorar la gracia que Dios le ha mostrado, él terminará actuando con gracia. Y esto es algo que pretendo que podamos nosotros considerar hoy. A más valor le demos a la gracia que hemos recibido, así trataremos con gracia a los demás, incluyendo a quienes nos han hecho bastante daño. Entre más valores la gracia que el Señor te ha dado, así valorarás o así darás gracia a los demás. Así podrás también tú mostrar esa gracia inmerecida que ahorita cantábamos. Esa fidelidad de la cual nosotros ni siquiera somos dignos. Lo decimos con una boca tan llena de decir, oh, tu fidelidad, sí, la manifiestas en mí. Eso es por gracia, hermanos. Que el Señor siga siendo fiel es por su gracia. Es por Él mismo, no porque nosotros lo merecíamos. Esa fidelidad de Dios que vio José y que lo llevó a mostrar gracia a quienes no se la mostraron a él antes. Pero no obstante, antes de que José pueda mostrar la gracia, el escenario que se nos presenta en el texto es un escenario ideal para vengarse. Y por eso he llamado esta primera parte del sermón, la ocasión para la venganza. Estaba todo dado para que José se vengara. Lo vemos de los versículos 6 al versículo 24. O del versículo 1 al 24. La venganza, hermanos, es definida como la acción de responder a una ofensa o daño con otro daño o castigo, con el fin de obtener satisfacción por la ofensa recibida. Eso está muy largo, una frase más corta. La venganza es la acción de devolver un daño con otro daño y en el proceso alegrarnos. Qué terrible es el corazón nuestro. Me hicieron daño, devuelvo el daño y me alegro. Bien, lo he hecho. Esa es la ocasión que se presenta aquí a José. Sus agresores pueden ser sometidos bajo su opresión. El hambre les llega, el hambre los moviliza y los dirige a Egipto. Los hermanos de José estaban en tierra de Canaán, pero el hambre también les alcanzó. Y Jacob escucha que en Egipto hay comida, hay alimento. Podemos ir allá y comprar con nuestro dinero el alimento que necesitamos. Y manda a sus hijos a trabajar. ¿Qué están haciendo aquí, haraganes? Básicamente algo así como lo que le dice. Usted lo lee y usted siente ese tono. Están haciendo aquí de flojo. Párense, vayan a Egipto y tráiganos alimentos. Ahora, ¿ustedes se pueden imaginar lo que sintieron ellos cuando les dijeron,
vayan a Egipto. Así como aquella vez recordamos que ellos tuvieron que recordar lo que había pasado en Siquén, cuando después de haber hecho el daño les tocaba tener algún tipo de contacto hacia esa zona, que estaban por esa zona. Ahora, cuando ellos les hablan de Egipto, ellos saben lo que pasó en Egipto. Ellos saben que enviaron a su hermano a Egipto, que allá están dando por muerto que su hermano quedó muerto allá en ese lugar. Se movían a hacer un negocio con gente que se dirigía a Egipto, cosa que antes ellos habían hecho. En la tierra donde se encontraban, vendieron a su hermano a Egipto, pero esta vez no llevarían con ellos a su hermanito menor, sino que ese se quedaría con su padre. José ahora es quien manda en Egipto y ante él todos llegan a buscar alimento. José es aquel que distribuye o que dice a quién venderle y a quién no venderle y a qué precio venderle. Cuando estos se acercan a él, José los reconoce, pero ninguno de ellos a él. Y en ese momento se acuerda del sueño. Ese sueño cuando ellos se postran ante él, Señor de esta tierra, véndanos por favor grano. Él se acordó inmediatamente del sueño que tuvo cuando veía canastas que se rendirían a él, las espigas aquellas, o cuando vería a las constelaciones, a estos cuerpos celestes rendirse ante él. En ese momento es cuando se acuerda. En ese momento es cuando ve que Dios está cumpliendo lo que en un sueño le había el Señor dado. Y los trae a su presencia y les acusa 3 veces que son espías. José parece que quiere vengarse, que los va a hacer sufrir, que es una persona que está simplemente dando a cuentagotas o allí soltando un poquito su venganza para que ésta sea más dulce y mayor elaborada. Parecería que José de repente se convirtió en un psicópata que está planificando cómo vengarse. Aquí lo voy a hacer sufrir a ellos de a poco, de alento. Pero esa es la tensión que vemos en el pasaje. José es uno que quiere, pero no lo logra, no lo termina de hacer, porque hay algo mayor que él ha visto. Si nosotros tuviéramos que ver esta historia, hermana, no concluiría allí. Lo que pasa es que el pasaje es muy largo, pero tendríamos que verla hasta los 2 capítulos siguientes para que entendamos por qué él nunca se vengó como se vengó, sino que del haber visto la gracia del Señor a su favor fue lo que lo movió a que nunca él pudiera hacerle más daño a sus hermanos del que terminaría haciendo, lo que fue una cuestión leve comparado con el daño que él recibió. Él lo terminará dando de gracia, enviándolos, no sin comida, sino todo lo contrario. Los envía con comida y les devuelve dinero. Los pone en la cárcel, pero tan solo 3 días. Y incluso les propone un trato para que vuelvan a comprar una vez más alimento delante de él. Cualquier otro en el lugar de José, ¿qué habría hecho? ¿No les vende? ¿Los devuelve? ¿Los mete preso para siempre? Habría hecho cualquier otra cosa. Pero este individuo, el haberse visto que el Señor ha sido bueno con él, termina motivándolo a él a ser bueno con esto que le hicieron daño. En medio de todos estos repentinos sucesos, los hermanos de José señalan que todo es castigo divino por lo que hicieron con su hermano José. De manera que estos también sufrían y lamentaban lo que en un momento de rabia habían hecho con su hermano. Y esto es algo que termina conmoviendo a José. Sin embargo, todavía él no ha comprobado de que realmente estos sean unas personas que hayan cambiado. Esta porción entonces nos presenta, hermanos, a uno que se detiene ante la oportunidad de venganza. Vemos en José a uno que hace lo que el Señor espera que se haga. Se detiene y no le da rienda suelta a su venganza. Y yo te pregunto, ¿qué habrías hecho tú? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Te vengarías por completo? ¿Te detendrías? ¿Me vengo un poquito pero no tanto? ¿Qué habríamos hecho? La única manera, hermanos, de que nuestra venganza sea contenida es si ponemos nuestra mirada en el Señor. Si la ponemos en nosotros, probablemente no midamos el desquite que queremos tener. Yo no estoy haciendo una oda a la venganza. Yo simplemente me estoy valiendo de algo que todos sentimos cuando nos hacen daño. Queremos pagar mal por mal. Si eso no fuera así, Romanos, Primera de Pedro y pasajes como estos no nos lo dirían. No nos dirían, no pagues a nadie mal por mal. Si esto está ahí es porque nosotros, nuestra intención es querer al mal recibido, pagar también con mal. De hecho, ¿cómo lo vemos naturalmente, hermano? Cuando a usted le hacen una ofensa menor. Por ejemplo, si alguien a usted le dice, lo trató con grosería, usted dice, ahora que venga a mí humillado. Ay, mira, perdóname, es que yo estaba, no sé qué me pasó, fui grosero contigo. Esas ofensas no son suficientes para mí. Y empieza que esa persona dé vuelta, como Israel en el desierto, hasta que ya termine de dar la vuelta. Cuando tú dices, ya creo que es suficiente, ahora sí le voy a dar, le voy a habilitar los servicios.
Eso es vengarse. Eso es venganza. Ahí no operó la gracia. Y esa es precisamente la premisa que yo traigo para ustedes el día de hoy. La venganza es contenida, pero solo cuando la gracia es apreciada. Cuando somos conscientes que nosotros teníamos que recibir el peso de la ira del Señor y no lo recibimos, eso es suficiente motivación para nosotros también hacer lo mismo para con otros. José, a pesar de la afrenta que ha vivido sus hermanos, se encuentra en una posición donde él sabe que Dios es quien lo ha puesto allí. Y en lugar de utilizarla para lo malo, lo utiliza como ocasión para lo bueno. Por tanto, mis hermanos, deberíamos más bien cambiar nuestro pensamiento y pensar de la siguiente manera. La ocasión para la venganza en el creyente debe convertirse en la ocasión para la gracia. La ocasión para la venganza en todo creyente debiera convertirse en la ocasión para la gracia. Y eso es lo que nos lleva a nuestra segunda parte del sermón, cuando estos vuelven a Canaán. La ocasión para la gracia. Versículos 25 al 38. La definición de gracia, mis hermanos, es muy sencilla. Normalmente la tenemos en una simple oración. Es recibir lo que no merecíamos. Es un regalo. Eso es gracia. Todos sabemos que por méritos los hermanos de José no se han ganado que él los trate así. Todos sabemos que por méritos ellos deberían haber recibido castigo. A nuestro juicio, debieran ser vendidos como esclavos, vivir años en prisión y terminar siendo olvidados también un pocotón de años y de pronto después ser rescatados. Pero por gracia del poderoso José, estos son librados del castigo y recibirán el alimento que necesitan. No solamente es que no reciben el castigo que José tenía para darles, sino que les manda con alimento. Les manda para que vuelvan y alimenten a los suyos. Eso es un regalo que ellos no merecían. Eso es gracia. José les envía desde Egipto, habiendo dejado a Simeón prisionero, pero libres a todos los demás. Y no solo libres, sino con el alimento que necesitan, y aún sin saberlo, con su dinero intacto, con su dinero completo. José se queda con Simeón para que cuando estos regresen, vuelvan a él y traigan al hermano menor. La razón de dejar a Simeón era dejar a alguno de los hermanos para que este hermano fuera como garantía de que estos van a regresar, a rescatar a este, pero también para poder ver al hermano menor. Lo cual lleva a Jacob a proclamar que si eso pasa, lo den por muerto. Ya se me murió José, ya doy por muerto a Simeón, y si me llevan a Benjamín, ahora no se muere Benjamín, si voy a morir soy yo. Entonces él dice, no señor, ese trato no me lo van a hacer. Ahora, en medio de todo esto, ellos descubren que el dinero les fue devuelto. Y creo, hermanos, que por su mente debió haber pasado el recuerdo de lo que sucedió con José. Nosotros un día recibimos dinero por un hermano que vendimos y que dejamos en Egipto. Y ahora estamos teniendo un dinero por otro hermano que dejamos en Egipto. ¿Qué se siente perder otro hermano y recibir dinero a cambio? Nosotros dejamos un hermano hace años en Egipto y recibimos dinero por él y ahora hemos dejado a otro. A primera vista podemos pensar entonces que no hay gracia, sino más bien castigo por parte de José. Pero no es así, pues todo esto lo están recibiendo porque José sufrió para que sus vidas pudieran ser preservadas. En lugar de aquí vernos y detenernos a pensar, José está actuando premeditadamente y todo lo está haciendo fríamente calculado para un desquite. Lo que tenemos que ver, hermanos, es que él ya sufrió de manera increíblemente superior para traerles este bien a ellos. De hecho, eso es lo que va a concluir todo este pedazo de esta historia, con él diciendo, todo esto lo sufrí para que ninguno de ustedes muera de hambre. El sufrimiento menor que ellos pudieran estar recibiendo ahora no es nada comparado con el sufrimiento que ya ha recibido este hermano. José nos dirá eso más adelante en la Escritura. Él llegó a entender que todo lo acontecido es por decreto del Señor para que él pueda dar vida a aquellos que tenían hambre. Él reconoce que Dios por gracia lo usó para traer esta bendición. Dios utilizó todos esos medios para ponerlo en la posición donde está. No para que ejecute venganza, sino para que traiga bendición y bienestar a un mundo necesitado. De manera que en este reconocimiento es que Él detiene la venganza y lo lleva más bien a dar gracia. Por eso insisto, la venganza es contenida cuando la gracia es apreciada. Esa gracia que nosotros apreciemos nos va a motivar a vivir en este mundo andando de una manera muy distinta. A poder nosotros, hermanos, mostrarle a otros lo que en el mundo no encontrarían. La gente sabe que ante lo que tú le hagas, tú se las vas a desquitar. A los que juegan deportes donde hay contacto, y voy a poner el fútbol como ejemplo, de repente usted está corriendo
y está compitiendo por una pelota, por la pelota allí, y se entra duro, supongamos que usted jugó y entrando duro, le entró el otro tipo de una manera agresiva y ¡pum!, lo tumbó por allá. ¿Sabe qué espera ese? La próxima vez que pase por la banda donde usted está, ¿qué es lo que espera él? Que usted se la desquite. Una plancha mínimo, ¿no? Y de la rodilla para arriba. Esperaría esa persona. Ya sé que esté bien, ahora le juego con los codos arriba. Eso es lo que espera el mundo. Ahora, si el trato de este que es cristiano es totalmente inesperado, ¿qué es inesperado? Que le muestre gracia. Que le muestre gracia. Eso es un ejemplo muy peculiar. Pero pongámoslo en nuestra vida diaria. ¿Qué espera el mundo que le hagas tú cuando te hacen algo? Que tú actúes de la manera como el mundo de pecado actúe. Pero ¿cómo se espera que nosotros actuemos? Siendo sal, siendo luz. Yo con esto no estoy diciendo que el texto o que la palabra nos invita a que nosotros no reclamemos algo que sea justo. Eso es otro asunto y la Biblia nos habla a nosotros con justicia poder reclamar las cosas que son precisamente justas. Aquí el hecho está en que muchas veces confundimos ese llamado a la justicia por un llamado a la venganza, por un llamado al desquite, por un llamado motivado por nuestra gracia, por nuestro pecado y por nuestro deseo de que la persona sufra, en lugar de que sea la justicia la que se aplique. Si no apreciamos, hermanos, el valor que tiene la gracia que nos ha dado el Señor, realmente no llegaremos a contenernos cuando tengamos la oportunidad de venganza, cuando hayamos sido heridos, cuando hayamos sido tratados mal. Y póngalo en ocasiones cotidianas, hermanos. Cuando usted, no sé, le hace un desprecio a su esposa, un hijo lo miró con los ojos rayados. Cuando en la cosa cotidiana sufrimos algún tipo de mal, de sufrimiento, cuando eso pasa, muchas veces como padre usted pueda decir, sí, ahora vamos a ver quién te va a comprar X cosa. Muchos han dicho eso, ¿o no? Cuando su hijo dice algo malo, ahora me tratas a mí así, ahora vamos a ver quién te va a comprar el dulce que quería. ¿Eso qué es, hermano? Eso es venganza. No la camufle. Nada fue venganza. Cuando la esposa o el esposo dio un desprecio, sí, ahora cuando vuelva aquí donde mí, vamos a ver. Ahora me voy a poner difícil. Ahora me voy a ponerla difícil. ¿Qué es eso? Sentimiento de venganza. Queremos que sufra. Pero en cambio la gracia que nos muestra que a pesar de la ofensa, estamos dispuestos a dar algo que no se espera, porque nosotros lo recibimos y no lo esperábamos, y es inmerecido. Como hemos visto, hermanos, la ocasión para la venganza es muy probable que nos llegue, como le sucedió a José. Pero la oportunidad de la venganza se debe convertir en nosotros como creyentes en la oportunidad para amar y valorar la gracia que hemos recibido y dar entonces a otros la gracia, esa gracia que hemos recibido. José lo hizo, pero no fue lo primero que pensó en hacer. José mostró gracia, sí. Y aunque es un buen ejemplo de alguien que está dispuesto a pasar por alto la ofensa, el ejemplo de José no es perfecto, porque lo vemos que él hizo pequeñas acciones para intentar, esa tensión la vimos en él marcada, para querer, el desear la venganza, pero al final tampoco hacerla. El deseo de él de obediencia estuvo salpicado por el deseo y la caricia de la venganza. Acarició la venganza, por decir una manera, pero no la ejecutó por completo. Ahora nosotros sí tenemos un mejor y mayor ejemplo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Podemos poner nuestra mirada en Él confiadamente y saber que Él no actuó como cualquier otro poderoso actuaría. Cuando tenía y está sentado en el trono, Él pudo actuar inmediatamente y aplicar sus justos juicios y todos nosotros perecer, y eso sería justo, porque todos hemos pecado contra el Señor. Y si Él no nos hubiese dado su gracia, nosotros estaríamos perdidos. Él es el que nos muestra el ejemplo. Ese es nuestro Señor. Él tiene el poder de castigarnos con su ira justa, pues hemos cometido contra Él terrible ofensa y sin embargo lo que hemos recibido de Él es gracia. Nos otorga perdón de nuestra maldad y nos da lo que necesitamos. Y para hacer eso, Él no tuvo que subir a un lugar de poder y tener una buena administración de unos graneros. Lo que Él tuvo que hacer fue dar su vida para que tú y yo no tengamos que darla. Él mismo entregó su vida voluntariamente para que no recibamos su venganza, sino su favor, su perdón y su gracia. Quienes comprenden ese regalo inmerecido de gracia son aquellos que también pueden dar la gracia. Por eso mi preocupación en este día ha sido esa. ¿Tú realmente comprendes lo que el Señor ha hecho por ti? ¿Realmente tiene eso sentido para ti? Porque a veces lo damos por sentado como quien dice,
cualquier otra cosa que tenga. Mira, vamos a comer carne asada. Ay, sí, a mí me gusta la carne. Como si el simple hecho de tener un plato de carne con el valor que tiene en su plato no fuera algo impresionante, no fuera algo valioso. Ahora, imagínate lo impresionantemente muchísimo más valioso que es el que tú no podías hacer nada para salvarte y Él lo hizo todo para salvarte. Por gracia somos salvados mediante la fe. Si nosotros llegamos a apreciar eso con la manera que debe ser apreciada, viviríamos una vida distinta en el trato con nuestros semejantes, porque viviríamos para darle también a ellos gracia. Quienes comprenden ese regalo inmerecido, cuando escuchan de la gracia del Señor, cantan, viven, caminan, andan diferente, andan en gozo. Ahí es donde nosotros empezamos a experimentar ese gozo. Por eso mi invitación es a recordarles esto. La venganza es contenida solo cuando la gracia es apreciada. Por más grande que sea el agravio que te hayan hecho, nunca será equiparado al agravio que tú hiciste al Señor. Nunca, nunca. Porque de haber sido algo sencillo lo que tú habrías hecho al Señor, no tendría Él que haber ido a morir por ti. Habría sido otra la solución. Pero a un asunto, a un agravio tan grande, se requirió una solución igualmente de grande. El eterno Dios se encarnó para dar su vida por nosotros. El Dios que creó todas las cosas en la persona de Jesús, vivió entre nosotros para llevarnos hacia el Padre. Si tú aprecias esa verdad, hermanos, entonces esta podrá sostenerte y guiarte al amor, al perdón, aun a aquellos que te han lastimado. Por eso te animo a lo siguiente. 2 consideraciones que puedas tener el día de hoy. No sigas alimentando en tu corazón. La primera de ellas es esta. No sigas alimentando en tu corazón ese deseo de venganza. Llévala al Señor y descansa en su justicia. Hermano, no lo sigas alimentando. Y no te engañes a ti mismo diciendo, no, yo no siento eso, hermano. Puse un par de ejemplos sencillos. Sí la alimentamos a veces. En el fondo quisiéramos que el que nos ha hecho daño sufra. Y cuando vemos que en lugar de eso se va de paseo, decimos, pero ¿cómo es posible? Sí queremos eso. Pero no lo sigamos alimentando. La Escritura misma nos dice en Romanos 12, del 17 al 21, lo siguiente. Y escuchen con atención lo que nos dice la palabra. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. En esta declaración está diciendo, no te desquites con nadie. Contén tu venganza, llévala al Señor. Pero la razón por la que podemos hacerla es porque el Señor es quien se encarga. Y el Señor es justo. Hermanos, usted merecía la ira del Señor. Y la razón por la que no merece es porque de repente usted se hizo bueno, no. Es porque Cristo la tomó en su lugar. Si usted ha creído en Cristo, eso es lo que ha pasado. De manera que la venganza no solo es algo que no debiéramos considerar, sino que se nos invita a dejarlo en manos de nuestro Dios. Y yo te pregunto, ¿podrás confiar ese asunto que te mueva la venganza al Señor que obra con justicia? ¿Podrás hacerlo? No te estoy invitando a que lo hagas esta semana. Ahora, hoy. ¿Podrás confiar eso que te mueva a vengarte al Señor y descansar en Él? Yo espero que sí. Ahora, en segundo lugar, en vez de vengarte, eres llamado a mostrar perdón, compasión y gracia a tu ofensor. Es decir, no solamente es que somos llamados a no hacer lo que quisiéramos hacer, sino que la Escritura nos llama a mostrar gracia, y esa cara de esa moneda nos cuesta un poco más también. Si la primera se nos hace difícil, la segunda o es igual de difícil o quizás más. Mostrar gracia. Ahora, mostrar gracia no implica, mis hermanos, a que yo no pueda decir, eso me ha herido y eso tiene que enmendarse. No es eso, por eso sería justicia. Cuando hablamos de mostrar gracia es que a pesar de la ofensa que he recibido, yo estoy dispuesto a perdonar. Yo estoy dispuesto a mostrar compasión. Yo estoy dispuesto a mostrar gracia a quien me ha ofendido. Al hacerlo, los harás avergonzarles, pues ese proceder no es de este mundo, sino de Dios. Cuando eso lo haga, la gente dirá, no lo puedo creer.
Yo esperaba el revés. Y me está dando esta persona algo que me avergüenza. Por eso la idea esta de carbones encendidos sobre su cabeza. Como que esta persona se avergüenza y se ruboriza. No lo puedo creer. Es algo inentendible. Así que te pregunto, ¿qué deberías hacer entonces para mostrar esa gracia que has recibido a aquellos que te han herido? ¿De qué manera eres llamado a mostrarle gracia a aquellos que te han ofendido? Perdona. Perdona a ellos. Perdónales. Como lo haría nuestro Señor cuando estaba en la cruz y recibió el castigo de aquellos. Perdónalos, no saben lo que hacen. Fueron salvos solamente si creían. Todos esos ahí fueron salvos. No lo creo. Por lo menos la Escritura no lo menciona. Pero eso no quiere decir que nosotros la ofensa la pasamos de largo como si no hubiese pasado nada. Lo que decimos es, no busco vengarme. Dejo la situación en las manos del Señor y doy gracia. Estoy dispuesto a perdonar a aquel que me ha ofendido. Es por gracia que podemos hoy también dar gracia. Y de esta gracia es la que yo vengo también a compartir a aquellos que hoy no la conocen. Aquellos que hoy se encuentran lejos del Señor. Tus pecados te hacen culpable delante del Señor. Tú eres un pecador al igual que yo. Aquí no hay ninguno sentado, ni de pie como yo, ni de pie como los que están atrás, que esté exento de pecado. Todos pecamos, pero la gran diferencia está en que si tú estás siendo visto hoy con la gracia que en Cristo Jesús te es dada, y esa gracia tú mismo la puedes recibir. La Escritura dice que somos salvos por gracia mediante la fe. Tenemos que creer en aquel que dio su vida para salvarnos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y saber que Él es poderoso para perdonarnos. En lugar de vengarse, Dios hoy te está dando su mano de gracia. Pero llegará un día donde su gracia y su misericordia llegará en un stop, llegará a un pare, para entonces ser el momento de su ira. Y si en Cristo ese día nosotros no somos vistos, no nos encontramos, entonces la ira del Señor justa llegará sobre aquellos que no se hayan arrepentido y creído en el Señor. Y yo te invito, mi amigo, no esperes otro momento. A aquel que podría vengarse o que aquel que podría actuar con toda su ira sobre ti, no lo hace, sino que te otorga gracia, perdón y misericordia. No es una gracia barata, es costosa, pero si tú hoy crees, tú no tienes que pagar nada por ella, como tampoco lo tuvieron que pagar los hermanos de José. Tampoco tú podrás hoy recibir de Él, que es un pan, en lo que tú necesitas y ser saciado, si tan solo crees y te arrepientes de tus pecados. En la historia del conde de Montecristo, al final de la historia, él no frena su venganza. La ejecuta de manera brillante, metódica, paso a paso. Algunas cosas no las ves venir si te lees la historia. Y el hombre todo lo tenía fríamente calculado. Y por eso la historia se hizo tan popular. Por eso gusta tanto. Porque finalmente alguien que quería vengarse, que le hicieron tanto sufrir, finalmente se vengó. De una manera magistral, dirían algunos. Porque satisface ese deseo oscuro en el corazón de los hombres de ver al enemigo destruido. Y el mundo aplaude la venganza cumplida. Pero hoy leíamos en el Salmo 58 que lo que nosotros podemos hacer cuando veamos al mal imperar y que los enemigos del Señor se levanten, poder también allí poner nuestra mirada en Él y saber, Señor, tú te vas a encargar de ellos. Y como si fueran un leoncillo con los dientes afilados, tú destruirás esos dientes. Y nosotros simplemente lo que haremos será alabarte a ti porque tú has sido justo. De la misma manera, mis hermanos, dejemos todo sentimiento de venganza, todo deseo de venganza en las manos del Señor. Y más bien nosotros mostremos gracia pagando al mal con el bien que nosotros hemos recibido del Señor. El Evangelio nos llama a ese camino distinto, un camino radicalmente impopular, el camino de la venganza contenida. Tal vez el mundo no aplauda cuando nosotros perdonemos. ¿Cómo se te ocurre perdonar a ese tipo tan malo? ¿Cómo se te ocurre? Tal vez le parezca una locura que amemos y demos gracia. Pero nosotros representamos a aquel que lo hizo por nosotros. Y cuando pensamos en la gracia que hemos recibido, decimos, ¿cómo es posible que tú hayas hecho eso por mí? Del mismo modo, yo de menor manera puedo decir y hacer lo mismo. ¿Cómo es posible que yo pueda hacer esto por el que me ha ofendido? Porque comprendo la gracia. Por mí fue hecho esto, siendo yo o habiendo yo hecho una ofensa mayor. Eso es lo que nosotros podemos hacer.
glorificar al Señor en la manera como amemos aún a nuestros enemigos. Es la manera como le mostramos al mundo e incluso a nuestros cercanos lo mucho que apreciamos la gracia inmerecida de Cristo, que nos ha sido dada en Él para que nosotros seamos sostenidos en Él. Antes de orar, quisiera que meditaras en esos sentimientos de venganza que has tenido y el llamado que hoy Dios nos da para que podamos no solamente contenernos, sino también mostrar gracia a aquellos que nos han herido. Y con eso en mente, yo voy a orar y que el Señor nos ayude a actuar como tengamos que actuar para la gloria de su nombre. Bendito Dios. Nosotros merecíamos, Señor, tu castigo, Señor, y de recibirlo eso sería justo. Eso sería lo que nosotros merecíamos por nuestros actos, Señor. Pero por tu gran misericordia, por tu inmensa gracia, por tu soberana gracia, nos has dado, Señor,